Asistentes del semilleros de posgrados de esta nueva cohorte. Mi nombre es Angie Pinto. Yo soy internista del Hospital Alma Mater, soy egresada de la Universidad de Pre y Posgrado y soy docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. El día de hoy les vamos a hablar acerca de EPOC en el consultorio. Listo. Para aclararles que vamos a enfatizar sobre todo el tratamiento del consultorio de esta enfermedad tan prevalente, pero no vamos a hacer hincapié en las exacerbaciones ni el manejo intrahospitalario de la enfermedad. Entonces, esta es la agenda que les propongo. Vamos a hablar un poco de la epidemiología, definición y diagnóstico de la enfermedad, para luego introducirnos en cómo va a ser el abordaje de la misma, determinación del nivel de riesgo, el tratamiento inhalado inicial y de mantenimiento, la identificación de los factores de riesgo, de los factores o rasgos tratables, hablar un poco sobre los diagnósticos diferenciales y algo de las conclusiones. Entonces arranquemos. ¿Por qué hablar de POC? Y es que hablamos de la enfermedad que en la OMS para el 2019 había alrededor de 55 millones de muertes por todas las causas en el mundo, y el EPOC establece más o menos el 6% de todas esas muertes. Miren acá cómo dentro de las enfermedades que más causan mortalidad en Colombia y en el mundo, el EPOC está en la tercera causa, seguido, o sea, es decir, antecedido por la cardiopatía isquémica y por el accidente cerebrovascular. Por eso es tan importante hablar de esta enfermedad. Y es que en este estudio, cuando vamos a hablar de epidemiología local, tenemos que en Latinoamérica la prevalencia del EPOC es bastante alta. Vea que en países como Uruguay llega a ser casi el 20% de la población. En Colombia tenemos un estudio importante realizado en el 2008, en donde nos estableció una prevalencia de la enfermedad del 8.9%. Y vean acá como datos para, digamos, locales de las ciudades que tenemos. En Medellín probablemente esta prevalencia es un poco mayor, llega a ser hasta el 13% de la población de pacientes con EPOC, y es probablemente relacionado porque en nuestro medio y en Medellín puntualmente las personas fuman más. La enfermedad está dada por, digamos que una combinación de factores intrínsecos de las personas como factores exposicionales. Siempre es importante destacar que la enfermedad, como lo vamos a hablar ahorita, tiene que ser sospechada sobre todo en las personas que han sido expuestas a algunos factores de riesgo. Pero ven acá cómo hay algunos factores también genéticos, como el déficit de alfa-1 antitripsina, que deben ser tenidos en cuenta y que siempre debemos pensar en esa enfermedad en estos pacientes. Tenemos factores de riesgo de la niñez, como bajo el peso al nacer, los antecedentes de infecciones como tuberculosis y VIH, los pacientes que han sido expuestos a vapores, a humos o a exposición a biomasa también va a ser muy importante, y obviamente el principal factor de riesgo, que es el tabaquismo. Pero también debemos tener en cuenta los factores exposicionales, digamos que laborales, si el paciente trabaja en una minería o está expuesto a vapores de pinturas, de techos, de diferentes exposiciones, también debemos tenerlo en cuenta. Para entrar un poquito en materia, entonces vamos a definir la enfermedad. Y es que teníamos una definición que, aunque se parece mucho, que nos la establece la GOL del 2022, para el 2024 hubo unos rasgos que cambió. Entonces hablamos de POC como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica heterogénea que es caracterizada por síntomas respiratorios crónicos de disnea, tos, producción de esputo y exacerbaciones, puede estar o no, ¿cierto? Debido a unas anomalías de las vías aéreas, llámese bronquitis o bronquiolitis, y o a los alveolos, llámese enfisema, que provocan limitación persistente al flujo, ¿cierto? Y a menudo suele ser progresiva. Los mecanismos de obstrucción básicamente están dados por dos formas que finalmente generan inflamación y limitación al flujo aéreo. Una de ellas es la enfermedad de las vías aéreas distales, en donde se inflaman, y vean acá cómo hay una disminución de esa luz y hay una remodelación de esas vías aéreas. Esto provoca una limitación pues al flujo aéreo, pero también hay otra, digamos, mecanismo fisiopatológico, que es la destrucción del parénquima y una pérdida de soporte alveolar, que finalmente genera una disminución en esa retractibilidad elástica y genera pues finalmente también la limitación al flujo aéreo. Pueden existir una u ambas, y esto genera pues atrapamiento de aire. Entonces, ¿en quién vamos a sospechar la enfermedad? Todo paciente que tenga síntomas, dado principalmente por disnea, ¿cierto? Producción o no de esputo, presencia de tos,
que tenga algún factor de riesgo y sobre todo en estos pacientes que ustedes sospechen deben sí o sí tener un diagnóstico espirométrico. Es decir, todas estas personas deben tener una espirometría en donde se demuestre una limitación al flujo aéreo dado por una relación entre el BEF1, es decir, el volumen expirado en el segundo 1 sobre la capacidad vital forzada menor de 0.7. Para hablar siempre, digamos que de espirometría debemos tener en cuenta los volúmenes pulmonares. Recuerden que hay un volumen corriente que es la respiración que uno usualmente hace en un ciclo normal, que hay una reserva inspiratoria, una reserva expiratoria y que hay un volumen residual. Todo esto vamos a llamar una capacidad vital forzada y cuando hacemos una espirometría, lo normal, quiero que se fijen en la línea negrita, es que uno en la curva flujo-volumen tenemos que en el primer segundo, ¿cierto? O sea, de manera rápida uno va a poder expirar o sacar todo o la mayoría de ese aire, ¿cierto? Entonces por eso vemos acá que de toda la capacidad que tenemos, que usualmente pues va a oscilar 3, 4, 5 litros, depende de la edad del paciente, pues vamos a tener que durante el primer segundo, cuando usted le pide al paciente botar todo ese aire, va a haber un flujo mayor y digamos que el volumen también va a ser mayor. Entonces lo normal es que se eyecte casi todo el volumen y que a medida que avanzamos de toda la capacidad, pues tengamos como poder eliminarlo, ¿cierto? En un paciente que tiene limitación al flujo aéreo, vean cómo va a ser capaz de eliminar una cantidad de volumen con un flujo menor al primer segundo y que tal vez va a arrastrar o va a ser más lento la eliminación del todo el volumen de su capacidad vital forzada. Cuando hablamos entonces del volumen contratiempo, vemos que en un paciente normal pues va a poder hacer, digamos que de manera más rápida esa exhalación del volumen en el primer segundo. Entonces vean acá como el volumen es mucho mayor en ese primer segundo, pero el paciente que tiene atrapado el aire, como en el paciente con EPOC, le va a ser muy difícil en ese primer segundo poder eliminar todo el aire. Es por eso que ustedes ven que la curva es menor comparada con un paciente normal y que probablemente va a tardar más en conseguir todo el volumen de la capacidad vital forzada. Lo ven aquí pues de manera comparativa. Este es un reporte de una espirometría normal. Vamos a ver ciertas características que se van a hacer muy importantes. Vean acá que tiene que coincidir con el sexo, la edad y las características del paciente físicas, como es el peso y la talla. Y vamos a ver la cantidad de intentos que hizo el paciente para hacer esa prueba de espirometría. Después vamos a visualizar la gráfica. Y posteriormente nos van a ofrecer algunos valores de la misma. Entonces vean acá cómo es importante. Primero que ustedes vean qué cantidad de pruebas hizo el paciente, ¿cierto? Entre más pruebas probablemente le fue más difícil poder cumplirlas. Vamos a ver la calidad de esas pruebas por, digamos, algún grado de la sesión, que es A, B, C y D. La D es una espirometría que no es interpretable. La A y la B es una buena calidad. Y acá lo que vemos, entonces, nos vamos a dirigir a cómo interpretar esta espirometría. Entonces, cuando hablamos de obstrucción, no me voy a detener en trastornos restrictivos, sino obstructivos, vamos a ver acá como si bien para la guía GOL nos establece un punto fijo de 0.7, siempre es importante que por edad y condiciones del paciente tengamos en cuenta el límite inferior normal de la relación para ese paciente. En este caso, en esta espirometría, vean acá cómo ese límite LLN, el límite inferior de la normalidad, es de 0.65 y nuestro paciente tiene una relación de 0.64. Esto quiere decir que el paciente tiene una relación disminuida para el límite inferior y podemos hablar de un trastorno obstructivo. Ya después nos vamos a fijar en el BEF1 en términos de porcentaje para poder ver cuál es el grado de esa obstrucción. Y para tener en cuenta que cuando hablamos de POC, este trastorno obstructivo tiene que persistir posterior a la prueba post-broncodilatador. ¿Listo? Entonces vemos cómo este trastorno persiste en la relación de 0.62 y ya después pues podemos clasificarla. Entonces recuerden acá que la forma de ver la relación no va a ser en el porcentaje, sino en el número absoluto de dicha relación, tanto en pre como en post-broncodilatador para la interpretación. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos queda? Evaluar después de establecer la gravedad,
ya sea por GOL 0.7 o por límite inferior de la normalidad, evaluar esa gravedad de la obstrucción. Y es que hay varias guías que nos establecen límites para evaluar dicha gravedad. Usualmente nos guiamos por la guía GOL, que establece leve más de 80, moderado entre 50 y 80, severo entre 30 y 50 y muy severo menor de 30% SBEF1. Listo. ¿Por qué les hablaba de ese límite? Y es que probablemente los pacientes muy jóvenes, menores de 50 años, ese límite inferior de la normalidad no va a ser 0.7 en la relación, sino tal vez pueda ser un poco mayor, hasta 0.74 tal vez. Pero en los pacientes mayores probablemente tenemos un sobrediagnóstico de la enfermedad si establecemos un límite de 0.7, porque con los cambios fisiológicos del envejecimiento, estos pacientes van a tener una disminución en la expansión torácica y por ende ese límite probablemente no sea un 0.7 fijo, sino sea menor. Listo, eso va a estar dado, la máquina les debe dar ese límite inferior. Entonces vean acá, esta es otra de los ejemplos en donde podemos ver que no nos vamos a guiar con el 0.7, sino con el límite inferior de la normalidad de este paciente, que en este caso, por ejemplo, estaría normal para la edad. Entonces tenemos ya un diagnóstico establecido, ¿cierto? Tenemos síntomas, tenemos el diagnóstico espirométrico. Hay ciertas cosas que no pueden faltar en el abordaje de un paciente con EPOC. ¿Cuáles son estos? Primero, evaluar si el paciente tiene un diagnóstico diferencial. Si usted por examen físico, por la clínica del paciente, encuentra que puedes tener un diagnóstico diferencial tipo una falla cardíaca, una enfermedad pulmonar intersticial, entre otras, pues nos vamos a dirigir hacia allí. ¿Listo? Para hacer el enfoque y mandarlos para clínicos necesarios. Pero ¿qué no puede faltar en un paciente con EPOC? Un hemograma en donde se pueda evaluar si hay o no poliglobulia, el conteo de leucocitos y sobre todo centrados en si hay o no eosinofilia. No debe faltar una glicemia, un perfil tiroideo, un ionograma, un electrocardiograma para evaluar si hay complicaciones, es decir, si hay hipertensión pulmonar o ya un core pulmonar establecido, pero también nos ayuda para hacer diagnósticos diferenciales de la enfermedad. Unos gases arteriales, porque debemos evaluar si hay hipoxemia, hipercapnia, una bioquímica renal, un ecocardiograma, si es el caso, si lo consideramos, si puede haber una hipertensión pulmonar y falla cardíaca secundarios, y si la sospecha es falla, unos péptidos natriuréticos. Que tampoco puede faltar una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque hay que evaluar sobre todo diagnósticos diferenciales, qué cosas nos pueden ayudar. Si vemos atrapamiento aéreo, va a ser más a favor de POC, pero por ejemplo, si hay derrame pleural, si hay alguna enfermedad intersticial, si hay alguna masa, es de los diagnósticos más importantes iniciales. Entonces, la tomografía va a estar, depende o no, de cuál va a ser la sospecha y de los hallazgos de una primera aproximación con la radiografía de tórax. Ya una vez establezcamos el diagnóstico diferencial, estemos seguros de que el paciente tiene POC y podemos evaluar con estos exámenes generales la condición del paciente, también va a ser muy importante que el paciente que usted tiene al frente en consulta, usted pueda establecer qué tratamiento le va a dar. Y el tratamiento que le vamos a dar va a estar establecido principalmente por la evaluación del riesgo, es decir, qué tan probable es de que el paciente empeore, se exacerbe y termine hospitalizado por la enfermedad. ¿Y cómo lo hacemos? Dado principalmente por la presencia de síntomas que ya vamos a hablar un poco de las escalas que nos permiten evaluar los síntomas de manera objetiva, pero también por el número de exacerbaciones que ha presentado el paciente. Entonces empecemos con esto. Entonces esta es la aproximación que nos da la guía colombiana. Digamos que la guía GOL nos establece el riesgo en A, B, E de acuerdo a síntomas y exacerbaciones, pero la guía colombiana simplemente nos dice, vea, es bajo o alto riesgo. Es bajo riesgo si se cumplen todas las anteriores, un BEF1 más del 50%, unos síntomas, digamos, leves y 0 exacerbaciones previas. Se tiene que cumplir todas para que sea un bajo riesgo. Y un alto riesgo está dado al menos por la presencia de uno de estos. ¿Cómo evaluamos entonces los síntomas? Tenemos la escala de disnea, que es la MRC, que evalúa principalmente la disnea al realizar algún tipo de actividad física y la punteamos de 0 a 4. Y tenemos la escala de CAT que evalúa la presencia de unos síntomas adicionales, por ejemplo, tos, producción o no de flema o presión torácica, también la falta de aire o la disnea. Y esto nos permite entonces evaluar el CAT es de 0 a 5 cada uno de estos ítems y evaluamos como 10 de baja intensidad los síntomas y mayor o igual de 10 con una alta intensidad. Listo.
Y tenemos entonces el número de exacerbaciones. Recuerden que si el paciente ya tiene una exacerbación con hospitalización, le va a aumentar el riesgo y probablemente ya corresponda a un grupo E o riesgo alto de la enfermedad. ¿Cómo manejamos estos pacientes? En el grupo A, que son pacientes poco sintomáticos y sin exacerbaciones, elegiremos probablemente un tratamiento broncodilatador de larga acción, y si ustedes preguntan que si es LABA o LAMA mejor, probablemente nos inclinaremos a LAMA. Cuando el paciente aumenta el riesgo dado principalmente por síntomas, pero sin esas exacerbaciones que lo hayan hospitalizado, la elección siempre será LABA-LAMA, ¿listo? Porque es mejor 2 que 1. Y cuando tenemos el paciente que ya se exacerbó, es decir, que aumenta el riesgo, si el paciente no tenía LABA o LAMA, pues los vamos a iniciar en una primera instancia. Y si el paciente sigue exacerbándose o presenta la exacerbación y ya tenía la presencia de LABA o LAMA, pues hay que empezar a evaluar digamos, algunos rasgos que pudiéramos tratar, pero dentro de esos, si el paciente tiene o no eosinofilia. Recuerden que es un conteo mayor de 300 donde está la evidencia fuerte para el inicio de esteroides inhalados. ¿Qué dispositivos de inhalación tenemos? Entonces, como para que nos vayamos familiarizando con los tipos de dispositivos, tenemos inhaladores presurizados de dosis media, el que comúnmente conocemos, que es el salbutamol, el bromuro de hipatropio, en donde cada vez que ustedes hacen un puff, le da una dosis medida. Tenemos una inhalación de polvo seco, usualmente viene en cápsulas, donde el dispositivo nos permite hacer una pequeña ruptura de esa cápsula y el paciente con su técnica inhalatoria va a poder absorber todo el componente. Y tenemos inhaladores multidosis e inhalador de niebla fina. Este niebla fina les quiero resaltar que simplemente es con el puff que le realizamos al paciente, va a ser, como su nombre lo indica, una niebla fina que va a salir y el paciente no va a depender de la fuerza inspiratoria que tenga para poder recibir en totalidad el medicamento. ¿Qué broncodilatadores tenemos fijos y que tenemos separados? Entonces, para hablar de dosis separadas, tenemos el lumeclidinio que viene en su dispositivo solito, tenemos el bilanterol y tenemos el LAMA-LABA juntos, que en su nombre comercial pues lo pueden ver en pantalla, listo. También tenemos tiotropio o lodaterol y la combinación del mismo, que este es el inhalador de niebla fina, y tenemos que el indacaterol y el glicopironio, que tenemos la combinación. Pueden ver en pantalla, esos son todos los que tenemos disponibles en Colombia. Tenemos también la triple terapia que llamamos abierta o cerrada. Triple terapia, LAMA-LABA, esteroide inhalado. Abierta nos hace referencia a que uno puede utilizar un LABA con un esteroide inhalado en compañía de un dispositivo adicional que va a ser el LAMA, listo. Entonces acá los pueden ver también en pantalla cuáles son los que tenemos disponibles en nuestro medio. Pero también lo que podemos hacer es tener un LABA-LAMA juntos con un esteroide adicional. Listo. Y tenemos la triple terapia que es cerrada, que se refiere a que los 3 componentes están en un mismo dispositivo. Y ya tenemos en nuestro medio Trelegy, que lo llevábamos usando hace mucho tiempo, y este año llegó a nuestro medio la budesonida glicopironio formoterol. Cualquiera de los dos, no tenemos como diferencias en el uso de las mismas. Entonces, para repasar, esteroide inhalado, ¿a quién? La evidencia fuerte, como les mencioné, son el contado de eosinófilos mayor de 300, el paciente que tenga una historia de asma y probablemente el paciente que ya se ha exacerbado. ¿A quién considerar el uso? Probablemente si la exacerbación fue moderada y aquellos pacientes que tengan conteo de eosinófilos entre 100 y 300. ¿En quién es mejor no usarlos? En los pacientes que tengan eosinófilos menores de 100, que tengan neumonías a repetición o que tengan infecciones previas por micobacteria. Siempre va a ser muy importante, muchachos, que aparte de la terapia inhalada que le formulen al paciente, es que aborden el tratamiento no farmacológico. Y es que a veces yo sé que el tiempo en consulta es muy corto, pero esto también es un pilar de tratamiento y probablemente el tratamiento no farmacológico tiene un impacto en mortalidad de los pacientes que no hemos demostrado muy bien con el tratamiento inhalado. Entonces siempre va a ser muy importante, muchachos, que les recuerden a los pacientes que deben dejar de fumar, ¿cierto? Que deben vacunarse. Ojalá ustedes mismos lo tienen que prescribir. Ya ahorita les voy a indicar cómo, contra la gripa, neumococo, tosferina y el COVID, además del herpes, listo. Y siempre recomendarles actividad física. No olviden, muchachos, que las vacunas del neumococo, de la tosferina,
son vacunas MIPRES. Entonces, cada vez que ustedes tengan al paciente en consulta, yo sé que aunque es tedioso hacer el MIPRES, no se les olvide hacerlo porque si no al paciente no lo van a vacunar. La única vacuna que van a recibir libre es la influenza. ¿Cómo lo encontramos? Entonces en el MIPRES, si ustedes ponen neumococo, la 13 valente está con este código y después van a seleccionar esta que es la 2964. Para el neumococo 23 polisacárido van a encontrar con este código y van a hacer esta única selección. Recuerden que lo recomendable es recibir una primera dosis de 13 valente seguido de una 23 valente, pero también lo podemos hacer al revés. Tenemos la tosferina, también encuentran aquí en pantalla cómo es la formulación MIPRES. Después de de diagnosticar al paciente, de darle un tratamiento broncodilatador y reevaluar si ese paciente ha tenido o no exacerbaciones, como voy titulando esta terapia, de darle las indicaciones no farmacológicas, vamos a hacer, digamos que un abordaje de rasgos tratables. Esta propuesta me parece muy bonita y es como la aproximación, esta es la guía. Estas recomendaciones nos las da la guía española de POC y es que nos dice, vea, hay unos rasgos que usted puede tratar en el paciente. El rasgo de bronquitis, de deficiencia alfa-1 antitripsina, el rango del paciente que principalmente tiene disnea, que principalmente tiene enfisema grave, infecciones crónicas, insuficiencia respiratoria, entre otras. Entonces, ¿qué abordaje tenemos de esto? Muchachos, si el paciente tiene bronquitis y es la queja principal, recuerden que esto debe ser una tos principalmente productiva que ha persistido más de 3 meses en los últimos 2 años, el paciente se podría beneficiar del tratamiento con roflumilast. Listo, es un inhibidor de la PD4. Usualmente se asocia, es decir, tiene evidencia en reducir exacerbaciones en estos pacientes que tienen bronquitis, pero una cosa adicional que tienen que tener en cuenta es que el paciente tiene que tener un BEF1 francamente disminuido, menor del 50%. Y es ese paciente que usualmente se exacerba frecuentemente. ¿Qué otra cosa puede servir que también tiene evidencia? La N-acetilcisteína, que también reduce esas exacerbaciones. Tenemos otro perfil de rasgo tratable que es la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Recuerden que todo paciente con EPOC al menos una vez en la vida se le debe hacer la medición para indicar la suplencia de la misma. El paciente cuyo síntoma principal sea la disnea, no tanto la bronquitis sino la disnea, se les recomienda la teofilina, pudiese ser un medicamento que mejore esa disnea, pero también la terapia de rehabilitación pulmonar. Recuerden que esta terapia es eficaz, puede ser eficaz en controlar la disnea y que se sugiere sobre todo en el paciente que ha tenido una exacerbación reciente. Entonces recuerden que si ha tenido el paciente en hospitalización reciente por estar exacerbado de la enfermedad, no olviden mandar la terapia de rehabilitación pulmonar. Y tenemos otro como las técnicas de reducción de volumen pulmonar. Para ciertos pacientes pueden mejorar la disnea grave. Tenemos el rasgo de enfisema grave e hiperinflación, en donde las técnicas de reducción de volumen pueden mejorar la tolerancia de ejercicio, el estado de salud y la función pulmonar. Son pacientes seleccionados donde el enfisema es extenso y le queremos disminuir el volumen de ese tejido pulmonar que no está siendo eficiente. Otro de los rasgos tratables es la infección bronquial, ¿cierto? Es decir, esos pacientes que tienen agudizaciones crónicas y que es de etiología infecciosa. Podemos utilizar la citromicina 3 veces por semana, inicialmente por 6 meses, la terapia puede ir hasta 1 año, no ha sido evaluada más de esto, pero también disminuye el número de exacerbaciones en los pacientes. Otro de los rasgos tratables es el paciente que tiene insuficiencia respiratoria crónica y el paciente que tiene hipercapnia crónica. ¿Qué hacemos con la insuficiencia respiratoria crónica hipoxémica dado por una PO2 menor de 60? Probablemente ese paciente se beneficie del oxígeno y es una de las intervenciones que han disminuido mortalidad. Recuerden que la indicación es PO2 menor de 55 o entre 55 y 60 si tienen policitemia, hipertensión pulmonar o cor pulmonar. Y los pacientes que tienen hipercapnia dado por una PCO2 mayor de 45, después de 2 a 4 semanas de la exacerbación, la indicación será ventilación mecánica no invasiva en el domicilio. ¿Listo? ¿Esto con qué fin? Con prolongar el tiempo hasta el reingreso hospitalario e incluso la muerte. ¿Qué otros rasgos va a ser importante, muchachos, y que no debemos olvidar? El paciente con caquexia. Es muy frecuente que el paciente con EPOC grave, exacerbador y en un estado, avanzado de la enfermedad esté muy delgado, en donde las intervenciones tendrán que ir enfocadas a nutrición y a la actividad física.
Tenemos el paciente con hipertensión pulmonar que tendremos que abordar bajo la guía de hipertensión pulmonar y lo mismo cuando hablamos de bronquiectasias. Recuerden, muchachos, que el paciente con EPOC va a tener una tendencia a que si se exacerbó, se volverá a exacerbar. Y nuestro fin objetivo es que prolonguemos el tiempo hasta la siguiente exacerbación. Por eso siempre hay que tener al paciente y evaluar y reevaluar a ese paciente, porque el paciente que nos llegó hace un año puede no ser el mismo en el que nos llegue a la consulta siguiente. Ese paciente ya se exacerbó, ese paciente ya tiene un rasgo tratable distinto, ese paciente ya va a necesitar oxígeno o ventilación mecánica. Entonces es importante que lo reevaluemos. ¿Cómo lo vamos a reevaluar? Recuerden los eosinófilos, recuerden el número de exacerbaciones, recuerden el rasgo, si tose, si es bronquítico, si se ha infectado múltiples veces, si se ha hospitalizado. Bueno, entonces no olviden reevaluar y hacer el switch, si es necesario, de los broncodilatadores. Entonces, para concluir, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad altamente prevalente, digamos que tiene algunos rasgos de prevenible. El diagnóstico, sobre todo para los que conocemos de la enfermedad, es decir, aquí el mensaje es, muchachos, hagamos un diagnóstico oportuno, como con espirometría. No hay otra forma de hacer un diagnóstico con EPOC, a pesar de que sospechemos EPOC en el paciente muy sintomático, hasta que tengamos una espirometría, pues no vamos a poder objetivizar el mismo. Siempre debemos hacer diagnóstico o considerar diagnósticos diferenciales de la EPOC. Debemos tener una adecuada interpretación del patrón obstructivo que caracteriza la enfermedad, que debemos siempre dar un tratamiento inicial, no nos quedemos con salbutamol y bromuro. Hay dispositivos, sea lama-lava o lama-lava esteroides, que el tratamiento con impacto en mortalidad probablemente sean estos inhaladores, pero sobre todo el oxígeno, la vacunación, el cese del tabaco, entre otras que ya mencionamos. Y se debe reevaluar constantemente el tratamiento para saber qué intervención adicional podemos realizar. A todos les doy muchas gracias y quedo entonces atenta a que podamos hacer la discusión más adelante.